¿Xiaomi Watch 2 Pro o OnePlus Watch 2? Seguro que no te decides, porque es que son tan parecidos, bueno, tienen unas características tan similares, o quizá no lo son tanto. Quizá uno es muy distinto del otro. Este tiene unas cosas que el OnePlus no tiene, y el OnePlus tiene unas cosas que le faltan al Xiaomi Watch 2 Pro. ¿Y entonces qué? ¿Con cuál nos quedamos? Pues no te vayas, porque te voy a sacar de dudas. Y ya te digo que en este vídeo voy a ir al grano, no me voy a entretener a mostrar muchas imágenes de uno y del otro, porque lo que interesa ahora es contarte muchas cosas. Si tú quieres ver más imágenes y más características y más cositas de cada uno de los dos relojes, para eso están las respectivas reviews. En la descripción tienes los enlaces. Un mensajito del patrocinador y empezamos. Es que acabo de ver los precios oficiales de lo que cuesta Windows 11 Profesional y Microsoft Office 2021 Professional Plus, que te cuestan 259 euros Windows 11, ¡qué locura! Y que te cuesta 579 euros oficial. El precio del Microsoft Office, cuando lo puedes tener por 27 euros o por 13 euros Windows, pues claro, dices, es que estamos tirando el dinero. ¿Y dónde se pueden encontrar así de baratos las licencias para Windows y para Office? Pues está clarísimo, en KissFan, y especialmente ahora que están de promoción. ¿Y cómo puede ser tan barato? Pues porque te dan las licencias OEM que utilizan los fabricantes, los que te montan el ordenador y que ya te lo venden con el Windows instalado. Bueno, pues eso se tiene que pagar, pero ellos no pagan 200, ellos pagan 10, 12, 13 euros. Y además KissFan tiene un servicio técnico 24 horas, te envían la licencia de Windows o de Office por correo electrónico, que si no te funciona te la cambian. Ojo, solo sirve para un ordenador. Y en cuestión de minutos lo tienes activado. Es para pensárselo, mira la descripción. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no se te va a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos al grano. Ya no tengo el OnePlus, ya se fue. Me lo reclamó OnePlus porque, como ya sabéis, la grandísima mayoría de los relojes y de los dispositivos que utilizo para hacer estos vídeos son prestados. No os pensáis que a los youtubers nos regalan la mayoría de cosas. No, no, no. Bueno, pues vamos a hablar del precio. En primer lugar, porque es una cosa que es muy importante, ¿vale? Pues que sepas que el precio oficial de salida del OnePlus Watch 2 es de 329 euros. Promos aparte, ¿de acuerdo? Luego, si encuentras alguna promoción, pues perfecto. Pero en cambio el Xiaomi cuesta 269 euros, entonces la cosa, aquí hay una diferencia de precio. Vamos a ver qué diferencias hay en el resto de cosas como para justificarse o no que uno valga más que el otro. Vale, pues vamos a hablar ahora del diseño. El diseño es algo muy importante para muchísima gente. En este caso, el OnePlus Watch 2 tiene un diseño pues algo más extravagante, porque tiene esa forma ahí por la derecha, algo distinto por el lado, pero en cambio yo lo veo algo más moderno. El Xiaomi es un reloj pues de un corte algo más clásico. En ambos casos tienen la caja de acero inoxidable, pero el OnePlus tiene el cristal de zafiro. En cambio el Xiaomi creo que es cristal endurecido, es un cristal plano, no es 2,5D, así que quizá te va a ir mejor para ponerle un protector que al OnePlus, que tiene un poquito de curvatura, pero en cualquier caso el del OnePlus es de zafiro. Otra diferencia que se ve a primera vista es que el OnePlus tiene dos botones, uno redondo y uno un poquito más alargado, que no es corona giratoria, lo del OnePlus, que es algo que me parece un poco raro que no tenga corona giratoria, pero bueno, ellos sabrán. En cambio, en el Xiaomi tenemos tres botones, uno de los cuales, el central, es redondo y sí es corona giratoria. En cuanto a las pantallas, los paneles que hay debajo son ambos casos AMOLED, y creo que es el mismo panel de 1,43 pulgadas, de 466 x 466, creo que es la misma densidad de píxeles, si no me equivoco el mismo brillo. Bueno, quizá el OnePlus brilla un poco más porque tiene un brillo máximo de 1000 nits, en cambio no he encontrado esa cifra o ese dato para el Xiaomi, y por lo tanto también los tamaños son iguales. La correa que nos viene con el Xiaomi Watch 2 Pro es una correa de imitación de piel. Bueno, la que nos viene con el OnePlus es de goma, es de fluoroelastómero, que la veo también bastante modernita. Las de Xiaomi son correas estándar, las de OnePlus tienen una cierta forma que se ajusta más a la curvatura del reloj, y por lo tanto es probable que si le pones una correa estándar no quede igual que con la original. Y luego por detrás nos encontramos con el sensor, los sensores y los terminales de carga. En cuanto a sensores, los sensores yo creo que tiene mejor pulsómetro el OnePlus Watch 2. En ambos
ambos casos tienen medición de frecuencia cardíaca, de oxígeno, de estrés, evidentemente, tienen altímetro barométrico en ambos casos, como no, la brújula, pero hay un par de sensores que el Xiaomi tiene y el OnePlus no, como por ejemplo los sensores de bioimpedancia, que son los dos botones de aquí, que son los que te permiten medirte la composición corporal a partir de los pulsos eléctricos de tu piel. En el caso del OnePlus eso no lo tenemos, y en el OnePlus tampoco tenemos el termómetro, que es un termómetro que yo siempre he dicho que el del Xiaomi es un termómetro maravilloso porque te dice la temperatura corporal, al menos a partir de mi experiencia, y no la temperatura de la piel como te dicen la mayoría. Y otra diferencia a favor del Xiaomi es que el Xiaomi sí admite banda pectoral, porque en ambos casos tienen el sistema operativo Wear OS, eso sí que hay que decirlo, pero solo en el caso del Xiaomi vamos a poder conectarle una banda pectoral, eso en el momento en que yo analicé los relojes, ¿eh? Estamos hablando de en el momento en que salieron, luego claro, van recibiendo mejoras y actualizaciones, vale, perfecto. El GPS, ¿qué tal el GPS en uno y en otro? Bueno, pues tanto en el OnePlus como en el Xiaomi son GPS de doble banda, L1, L5, por lo que me dicen, el OnePlus tiene una antena mejorada que te permite tener las dos bandas simultáneas e ir combinando uno con otro para que no se pierda. No es aquello de que, bueno, si veo que pierde por aquí, le meto por allá. No, no, ya no me voy a esperar a que pierda por aquí, ya voy a utilizar los dos y por lo visto no afecta excesivamente al consumo. En el caso del Xiaomi, bueno, es doble banda, L1, L5, no te dice lo de la antena mejorada y súper innovadora y tal, pero al fin y al cabo, a la práctica, los resultados son bastante parejos. Tiene un GPS, pues yo creo que correcto en ambos casos y que no te va a fallar ni te va a hacer mucho el tonto. Vamos a hablar de especificaciones, de software, de memoria y de otras cositas básicas, porque aquí sí que hay algunas diferencias. En ambos casos, una diferencia que no existe es en cuestión de capacidad de memoria RAM, 2 GB de memoria RAM, 32 GB de memoria de almacenamiento para los dos relojes, eso sí lo tienes, pero en cambio uno tiene Wear OS 4, una nueva versión y más avanzada del sistema operativo de Google, que es el OnePlus, que tiene Wear OS 4, y luego el Xiaomi tiene Wear OS 3.5. A la práctica, las diferencias, si tú me las sabes explicar y me las sabes decir, yo encantado, porque realmente tampoco en el día a día tampoco es que se noten demasiado. El procesador, atención porque también hay cambios aquí. Tenemos el Snapdragon Wear 5, pero en el caso del Xiaomi es el Wear 5 Plus, que está como tuneado, generación 1. En el caso del OnePlus es el Wear 5 W5 y nada más, pero en cambio aquí tenemos una novedad, una innovación en cuanto a procesadores, que creo que es el primer reloj del mundo que lo hace y no va a ser el último, y es que el OnePlus Watch 2 tiene doble procesador, tiene el BES 2700 y el Snapdragon Wear 5. ¿Qué pasa con estos dos procesadores? Pues que se van combinando en tiempo real para que el procesador potente, el que más consume, esté descansando y durmiendo y sin trabajar, si el otro, que es más eficiente, puede hacerlo. Es decir, para las funciones básicas, como yo que sé, usar el GPS para una sesión de deporte, para mirar la hora, para cosas normales, para mirar una notificación. En esos casos va a trabajar el procesador que gasta poco y por lo tanto eso va a querer decir que va a tener mucha más autonomía que el Xiaomi. En cambio, si queremos hacer funciones más avanzadas de responder con el teclado completo y otras cosas que son más importantes y que requieren un esfuerzo más importante de procesador, entonces va a entrar en juego el Snapdragon. Pero si no lo necesita, no lo va a usar. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que vamos a tener autonomía en el OnePlus de aproximadamente unos 5 días. Hasta 100 horas, dice la gente de OnePlus que tiene el OnePlus Watch 2. Oye, que creo que está muy bien. Hasta 65 horas te dicen la gente de Xiaomi, o sea que a la práctica son 2 días. No te va a durar más de 2 días el Xiaomi Watch 2 Pro. Y luego, con el sistema de ahorro de energía del OnePlus lo puedes tener hasta 12 días, porque lo vas a poder utilizar como si fuera un, yo que sé, los relojes Amazfit, los relojes Huawei, estos que
que te duran 2 semanas, bueno, pues el OnePlus lo puedes utilizar también en este modo, porque tiene como un doble sistema operativo, el llamado RTOS, que es el segundo sistema secundario, que es el de ahorro de energía, que se puede hacer prácticamente de todo con el reloj. O sea que yo creo que en cuestión de especificaciones y de batería ganaría el OnePlus. Vamos ahora a hablar de deportes. Bueno, tenemos los típicos 150 deportes, lo que pasa es que en el OnePlus tenemos 11 deportes que son especializados y son especializados de verdad, que te miden unas métricas pues más avanzadas, no son las típicas calorías y tal, no, si juegas a tenis te dice cuántas veces le has dado con la derecha, cuántas veces le has dado con la izquierda, o a badminton, que les gusta mucho el badminton a ellos, el tema de correr, el tema de senderismo, las métricas de carrera son muy avanzadas, están muy bien en el OnePlus Watch 2, o sea que yo creo que en este aspecto ganaría el OnePlus, pero en cambio, si tú quieres hacer una típica carrera a intervalos, pues a fecha de grabación de este vídeo, que es cuando salió el OnePlus Watch 2, pues no se pueden hacer intervalos con el OnePlus, en cambio sí se pueden hacer con el Xiaomi Watch 2 Pro, eso es algo que hay que tener en cuenta. Otras cosas que me he encontrado, pues mira, por ejemplo, que yo creo que se va a poder corregir con una actualización, pero en el OnePlus el modo de reposo no es programable ni es sincronizable con el teléfono ni nada, o sea que o lo activas o lo desactivas y por lo tanto, claro, hay veces que cuando te vas a dormir no te acuerdas de activar el modo reposo y ¡oh! Nos vienen las millones de notificaciones cuando me estaba a punto de dormir, ¡qué lástima! Bueno, y mi veredicto, bueno, pues teniendo en cuenta lo que yo más priorizo, porque las funciones principales las tienen ambos, teniendo en cuenta que yo priorizo mucho que el pulsómetro sea bueno y también priorizo que me dé muy buena autonomía, por el resto creo que puedo prescindir del termómetro, creo que puedo prescindir del LTE, porque hay una diferencia que no os he dicho, y es que el OnePlus Watch 2 no tiene LTE, no tiene 4G, no se le puede poner una línea celular propia, en cambio el Xiaomi sí, aunque a la práctica, después de mucho tiempo utilizando relojes de este tipo, he visto que el LTE no lo utilizo para nada, por lo tanto puedo prescindir de ello, puedo prescindir de la composición corporal, porque también he visto que a la larga no me mido la composición corporal frecuentemente, por lo tanto da igual, o sea que mi veredicto por mejor pulsómetro y por mejor sistema operativo y por mejor autonomía da como ganador al OnePlus Watch 2. Enhorabuena a los afortunados, nos vemos en el próximo vídeo, espero que te haya sido de ayuda y si tú hay algunas cosas que dices, uy, pero es que en realidad las necesito, si necesitas termómetro, si necesitas 4G, si necesitas composición corporal o necesitas ponerte una banda pectoral, el Xiaomi Watch 2 Pro va a ser tu reloj. Hasta el próximo vídeo, adiós.